Después de que los 27, en conjunto con el grupo de los 7 y Australia, alcanzaron este pasado 2 de diciembre un acuerdo para fijar un tope al precio del petróleo ruso, Hungría no morderá la mano de quien calienta su chimenea. Hungría no quiere ser parte del juego que solo beneficiará a Washington y critica la postura antirrusa de una Europa que con esta medida vendría a ser aún más golpeada, ya que todavía no se recupera de los efectos de la crisis energética vigente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Recientemente, los miembros de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para fijar un tope al precio del petróleo ruso. Esto como parte de la represalia contra Moscú, acordadas junto al G7 y Australia. El acuerdo establece un techo de $60 por barril a los productos petrolíferos de Rusia. Ante el anuncio de la medida europea, Rusia planea prohibir que aquellos países que estén limitando los precios energéticos puedan vender petróleo en territorio ruso. Eso deja a la Unión Europea en el centro de la diana. Con esta medida, Rusia vetará el comercio con empresas y países adheridos al mecanismo de limitación de precios, prohibiendo cualquier referencia a dicho tope en los contratos de petróleo o productos rusos. Tal medida excluye las entregas por oleoducto como parte de las condiciones impuestas por Hungría, que no tiene salida al mar y que depende en gran parte del hidrocarburo ruso, no solo de petróleo, sino de gas natural. Por su parte, Hungría no quiere perder el suministro ruso, el cual recibe por medio del oleoducto y gasoducto respectivamente. En ese sentido, hace un paso al costado y no se suma a la normativa acordada por el colectivo occidental. En ese sentido, el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, anunció que se le ha otorgado a su país una exención en lo que respecta a la imposición de un tope al precio del petróleo ruso. Durante las negociaciones sobre el tope del precio del petróleo, luchamos mucho por los intereses húngaros y al final lo logramos. Hungría quedó exenta del tope del precio del petróleo, escribió el responsable húngaro de Asuntos Exteriores en sus redes sociales. Hungría, al hacer un paso al costado con la medida europea, garantiza su suministro de hidrocarburo. En palabras de Szijjártó, Hungría, una vez más, hemos logrado proteger la seguridad del suministro energético de nuestro país, comentó Szijjártó. En esa misma línea, Szijjártó criticó la iniciativa europea y manifestó que ya es hora de que Bruselas se dé cuenta que tales medidas dañan más a la economía europea, señalando que será Europa quien recibirá el mayor daño colateral de esta medida. El analista en la Academia de las Ciencias Sociales de China, Lu Xiang, coincide con la postura húngara y sostiene que la táctica de Washington pasa por azuzar al viejo continente a seguir adelante con las medidas provocadoras contra Rusia, mientras él mismo se esconde tras ellos y cosecha beneficios. La fijación de un tope al precio del crudo ruso, transportado por mar, solo reportará beneficios a Washington, mientras que los países europeos, divididos sobre el límite para reducir los ingresos energéticos de Moscú, ya se hacen a esta idea. Estiman desde el periódico oficial chino Global Times, que recoge la opinión de expertos consultados. Hay que tener en cuenta que a pesar que la Unión Europea, siendo el mayor comprador de hidrocarburos ruso, al recortar las compras en respuesta al conflicto, obligó a Moscú a desviar con éxito el suministro a Asia, y las exportaciones cayeron levemente a 7,6 millones de barriles por día. En pocas palabras, las sanciones europeas no tuvieron el efecto deseado en la economía petrolera y gasística rusa. Por lo tanto, esta medida de tope de precio abre muchas incertidumbres sobre el impacto de esta sobre la frágil economía europea. Advirtiendo el fracaso de la medida, el Departamento del Tesoro estadounidense hizo algunas aclaraciones sobre la medida. Se precisa que, si el crudo es transformado sustancialmente en una jurisdicción no rusa, entonces ya no se considera de origen ruso y por lo tanto ya no se aplica el límite de precio. Lo que sí es una realidad es que Moscú no aceptará un tope al precio del petróleo ruso,
Así lo afirmó el portavoz presidencial Dmitry Peskov, agregando que actualmente el Kremlin está analizando la situación. Lo que Occidente espera es que Moscú reoriente los suministros de petróleo de los países que impongan un límite de precio al mismo, tal y como lo planean las naciones occidentales en el marco de las sanciones contra Rusia, y así lo confirmó el viceprimer ministro ruso Alexander Novak. No tenemos previsto suministrar petróleo y productos derivados a los países que aplican el principio del techo de precios, lo que implicará una reorientación de los suministros hacia socios orientados al mercado o una reducción de la producción, señaló el alto funcionario ruso. Lo irónico es que esta medida violenta la libertad de mercado que tanto defiende Occidente y sus países capitalistas. Rusia confirma su estatus de proveedor fiable de energía al mercado mundial y relaciones de mercado como fundamento de nuestros lazos con los socios, dijo Novak. Mientras tanto, los comerciantes europeos se apresuran a llenar los depósitos con diésel ruso antes de que entre en vigor la prohibición comunitaria sobre la importación de productos refinados del crudo provenientes de Rusia. Y es que las cargas de gasoil ruso con destino a la región de almacenamiento de Ámsterdam, Rotterdam, Amberes aumentaron hasta 215.000 barriles diarios del 1 al 12 de noviembre, lo que representa una subida del 126% en comparación con octubre. Ante la escasez de alternativas rentables, los suministros rusos de diésel a Europa constituyeron un 44% de todas las entregas de este combustible en noviembre frente al 39% del mes anterior, según los datos de la empresa de servicios financieros Refinitiv. Mientras tanto, el bloque comunitario tendrá que generar alternativas para garantizar entre unos 500.000 y 600.000 barriles diarios de diésel para sustituir los volúmenes de Rusia, que sigue siendo el exportador principal para Bruselas. En ese sentido, Hungría tiene garantizado su suministro de petróleo y gas, lo cual les permitirá pasar un invierno caliente, mientras la comunidad de los 27 deben quebrarse la cabeza para garantizar el suministro y hacer frente a la subida de precios por la logística. ¿Hasta cuándo Bruselas seguirá con la política de ser la punta de lanza de Washington contra Rusia? Si al final el único afectado de las sanciones es el viejo continente. Al parecer, Hungría piensa en su pueblo y deja de lado la calentura de Washington contra Rusia y se enfoca en calentar este invierno a su pueblo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.